Hola, ¿qué tal? Les saluda Nani Sánchez y como siempre ponte cómodo porque aquí sí, vamos a tener una plática muy pero muy relajada, de confianza, de un tema que podría considerarse controversial y que pues surgen muchas dudas al respecto. Pero qué mejor que con un experto en la materia. Tengo aquí a mi lado a un sacerdote que ha hecho una labor increíble con su grupo Evangelización Activa desde 1997. Fue en 1983 que entra al seminario para convertirse en exorcista de la Arquidiócesis de Monterrey. Sacerdote adscrito a la parroquia de Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, licenciado en espiritualidad, doctor en Mariología, llevando el mensaje mariano con mucho amor y una valentía increíble, algo que realmente yo admiro mucho. Aquí tengo a mi lado al padre Ernesto María Caro. Pues muchas gracias, Nancy, por la invitación. La verdad, me siento muy honrado de platicar con una cristiana, ¿verdad? Con una mujer cristiana que se interesa por promover dentro de la radio y de todos los medios de comunicación la palabra de Dios y el cristianismo, ¿verdad? Ayudar a la gente que desafortunadamente por muchos siglos pues ha vivido en una ignorancia muy grande de la fe, de lo que se ha valido pues obviamente el demonio. En general dicen, es que habla mucho el demonio. No, hablo de Jesucristo, me dedico a evangelizar, pero no podemos evitar pues darle este crédito al demonio, ¿verdad? Que ha hecho una labor estupenda echando a perder nuestra fe por la falta de conocimiento de nuestra propia fe, ¿verdad? Incluso de cómo él opera entre la gente que no conoce, que se deja fácilmente engañar por tantas cosas. Entonces, el que alguien como tú se interese en evangelizar, en proponer bajo diferentes aspectos o diferentes temas nuestra fe, pues eso es maravilloso. Y no estoy de acuerdo con el título de tu programa. ¿Por qué? Porque hoy aquí sí va a pasar algo. Porque dice, no pasa Nancy. No, hoy sí va a pasar Nancy. Hoy Muy va a bien. pasar al Gansi. Gansi. Algo va a pasar hoy. Porque uno no puede predicar y pensar que las cosas van a ser exactamente igual. Claro, ¿Sí? no. Pasa nada. Pues si no pasa nada, Dios te bendiga, hermana. Yo ya me voy porque yo me voy y mi función es que pase algo. Jesús vino para que pasara algo y ha pasado en mi vida y ojalá y pasara en la vida de todos ustedes, de todos aquellos que hoy están pues viendo este programa de alguna forma, tal vez en redes sociales o a través de los medios de comunicación de multimedios, a quien agradezco mucho la oportunidad de estar hoy aquí. Y pues Nancy, ahora sí que como dijo la vieja fea que salía en Mafalda, soy todo tuyo. Padre Ernesto, claro que va a pasar algo, porque de esto van a surgir muchas y muchas pues preguntas al respecto, y algo bueno pues espero que le quede a cada uno de los que nos están escuchando. Pero no pasa, Nancy, es más como decir, no hay inconveniente en hablar, no hay inconveniente en decir lo que se tiene que decir, No, entiendo, y hay confianza. No, y la verdad agradezco mucho que haya tenido la oportunidad de venir aquí a cabina, porque yo sé que su agenda está sumamente apretada. Y pues yo le quiero preguntar, es algo que siempre le pregunto a los sacerdotes, porque se me hace muy interesante. ¿Cómo fue su llamado? Uy, esa pregunta es un poquito complicada porque realmente fue un proceso. Yo creo que en general son procesos, aunque ciertamente hay gente que desde pequeño siente que Dios lo llama a esto, ¿no? La verdad conmigo no fue así. Yo, voy a decirlo de esta forma, yo nunca me sentí llamado al sacerdocio. Mis dos hermanos, tengo dos hermanos varones, ellos fueron acólitos en la parroquia. Vivíamos a unas cuadras, no era parroquia en ese tiempo, vivíamos a 2 cuadras de una capilla que hoy es parroquia, la parroquia del Carmen Urdiales, y ellos fueron acólitos, y yo no, o sea, a mí me gustaba mucho la música. Yo fui director del coro del refugio durante más de 10 años. Mi tía estuvo con usted. Válgame, Entre otros por temas. favor, no hablemos de cuestiones tristes aquí con la edad, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo me inicio en el tema de acercamiento a la iglesia a través del coro, ¿no?
prácticamente por cantar, por tocar, me gusta mucho la guitarra eléctrica y me gustaban mucho las chicas, ¿verdad? Entonces cuando mi mamá me obliga a ir a recoger a mi hermana, que es la que había entrado al coro, que yo no quería ir, entonces me dijo que si no iba no me prestaban el carro el domingo. Entonces pues dije, pues ahí por las buenas íbamos, ¿no? Sí. Entonces fui por ella y dije, madre mía, yo que estoy viendo televisión, viendo aquí tantas mujeres hermosas, así que ahí empieza así. Dios ha usado en mi vida cosas como estas, ¿no? 10 años en el coro, ahí tuve algunas novias, ¿verdad? Era noviero, me gustaba, mi idea era casarme. Estudié pues un par de carreras, la maestría, en fin. Pero Dios seguía trabajando en mi vida, ¿no? Yo conozco el movimiento de renovación más o menos a los 20, 21 años y ahí empieza un proceso de transformación real en mi vida. O sea, ahí empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar, o sea, mi vida empieza a cambiar de una manera que no puedo explicar porque yo no hice, como les digo, yo no hice nada, Dios hizo todo en mi vida. Cuando la gente dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Nada más, déjate llevar por el Espíritu, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a orar y Dios irá haciendo todo lo demás. Poco a poco Él fue construyendo todo un camino, todo un puente en donde al final empieza un proceso, digamos, alrededor de los 26 años, a los 27 años, empieza ya un proceso más definitivo para reenrutar mi vida, ¿va? O sea, podría encontrar a lo largo de este periodo diferentes elementos que fueron dando que mi vida hiciera un turn, ¿verdad? O sea, de repente vas acá y de repente se te mueve tantito, ¿no? Y sin que sea una cosa brusca, no iba yo para allá y ahora para acá, ¿no? Uh-huh. Sin que te des cuenta de repente, pero pasó algo que te impidió seguir por ahí y aquí había otro caminito. Muy bien. El Señor empieza ahora ya más un proceso de purificación. Entonces lo primero que hace pues es, con la mujer con la que me iba a casar, terminar el compromiso, ¿verdad? Entonces, sin yo meter las manos, Él se encarga y bye, ¿verdad? Luego me quita el trabajo, ¿verdad? Entonces también me quedo sin trabajo. Luego, en ese quedarme sin trabajo, me invitan, cuando se estaba apenas fundando Cáritas, pues con toda la información que yo tenía, toda la formación, yo me dedicaba en otro tiempo pues a todo lo que era la adquisición de empresas para uno de los grupos industriales de Monterrey. Entonces tenía mucha experiencia en esto de fundar y empezar y organizar una empresa, ¿no? Entonces así empiezo a formar Cáritas. Cuando ya está más o menos estable, entonces el Señor hace otro viraje en mi vida y de repente me encuentro con que no parece estar funcionando el tema del noviazgo, como que el Señor, por razones así que yo no entiendo, pues no jalan. Entonces dije, bueno, obviamente, pues imagínate, desde los 20 años, llegué a los 30, pues todo esto un periodo de oración y encuentro con Dios, y ya toda mi vida giraba en torno a la iglesia, giraba en torno a los grupos, giraba en torno a la evangelización. Y entonces entro a hacer una prueba. Bueno, si no es por aquí, quizás sea por acá. Y así entré a hacer una prueba. Entré a ver si esta era mi vocación. Y le dije, te voy a dar un año, no voy a salir. Este año va a ser para conocer un poco más sobre esto. No creo perder nada, cualquier cosa. Y te digo, ya estaba tan imbuido de esto que dije, cualquier cosa me va a servir para este llamado, esta sed que yo ya tenía de evangelizar, ¿no? De compartir la palabra. De ahí era. Ya de ahí seguí todo. Era el más grande de mi generación. Fue muy difícil a veces también mi seminario. Mis formadores eran más chicos que yo. Entonces fue complicado. Pero el Señor cuando dice, este es tu camino, ese es tu camino. Si tú te prestas un poco, si pones un poco de docilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue mi llamado? Pues así, o sea, de una forma, no es, Ernesto, yo quiero que tú seas, sino más bien, Él me ha mostrado lo que yo quiere que sea, que Él quiere que yo sea. Y así es como toda mi vida a partir de ahí, así se mueve. Y por eso estoy aquí contigo. Qué bonito, qué bonito transcurso y proceso en el llegar a convertirte en sacerdote. Pero tú cuando entraste a seminario, ¿tú ya tenías pues previsto o en mente convertirte en exorcista? ¿O cómo se dio ese proceso? No, tampoco. Yo nunca preví nada de lo que soy ahora. Nada. Ni ser sacerdote, ni todo lo que soy ahora.
nuevamente son elementos que yo les he llamado circunstanciales, que son finalmente diosidentes, ¿verdad? Uh-huh. En mi primer año de ordenación, es que fue el primero, no sé si el primero o el segundo, estando en el medio de renovación, donde este tema de la liberación, no llamemos exorcismo, porque eso es otro proceso, ¿verdad? Hoy lo entiendo, pero en ese tiempo, pues empujado por la renovación, pues veías que hay que liberar y Satanás y la obra de Satanás, ¿no? Pero sin tener nada de conocimiento, ni teológico, ni nada. Todavía hay mucha ignorancia en todo esto. Desafortunadamente también en el seminario no se nos instruye sobre esto, no es una materia. Hace mucho tiempo se quitó esta materia donde se veía todo el tema de los ángeles, buenos, malos, etcétera. Entonces sales sin saber prácticamente nada. Los que hemos hecho algo de esto es porque traemos algo ya en relación a ello basado en la experiencia laical, o sea, lo que hemos visto o hemos hecho como laicos. Que finalmente te das cuenta que lo haces mal, porque no es así, no funciona así, ¿verdad? Solamente el exorcista tiene el poder de exorcizar. Pero bueno, hablaremos quizás un poquito más adelante de qué es una posesión, que eso es otra cosa, ¿no? Entonces llegó una mujer que tenía un problema, no sé qué tan grave era, pero ciertamente tenía una influencia demoníaca. Y me pide que ore por ella. En el momento de empezar a orar por ella, se pone mal. Y entonces empieza cae al suelo, cae en trance y empieza a arrojar mucha baba, o sea, así como mucha espuma, como haz de cuenta como si fuera un perro rabioso. Sí. Empieza así entre ruidos y un montón de cosas. Y cuando ya sale del trance, ya está bien, pues ya se va. Y entonces ahí donde ocurre esto, yo me acerco y donde ella había estado babeando, estaba completamente seco. ¿Sí? O sea, no había baba ahí, no había nada. Se evaporó, desapareció. Bueno, hoy sabemos que todos estos elementos son acciones, muchas de ellas son situaciones que el demonio provoca, y cuando él desaparece, cuando su acción desaparece, desaparecen también esos efectos. Entonces, yo no conocía mucho, en ese tiempo yo era vicario del padre David García Limón, que era el asesor diocesano de la renovación, y conocía bastante sobre el tema del exorcismo, y entonces él me empezó a platicar, me dijo, mira, cuando te pase esto, es así y así, y bueno, Dios empezó de repente, me llegaba algún otro caso, lo trataba así, sin conocer más todavía del tema teológico, ni de lo que es realmente el exorcismo, y bueno, me voy a Roma, allá conozco un grupo de renovación también, me invitan a participar en ese tiempo. El Padre Amort estaba iniciando el relanzamiento a nivel mundial, ¿verdad?, de este ministerio en la iglesia. Entonces estaba organizando lo que hoy es la Asociación Internacional de Exorcistas. Pero era una serie de encuentros donde él invitaba pues a todos los que se dedicaban a este ministerio, de alguna forma, que está dentro del derecho canónico, ¿verdad? O sea, cada diócesis debe tener un exorcista. Y así es como empiezo yo a tener también ahora contacto con otros exorcistas. Cuando regreso de estudiar en Roma y luego en Estados Unidos, 2 años transcurren tranquilamente en la parroquia de la Natividad, y después yo para ese tiempo empiezo ya a asistir a los congresos habitualmente, y luego Dios pues empieza a mandarme a la parroquia, sea porque pues la gente me conoce, ¿no? O sea, siempre he andado metido en un montón de líos. Pero por bueno, llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Pero son por cosas buenas. No, definitivo. Y entonces empiezo a recibir gente que tiene problemas de este tipo. No todos tienen un problema de tipo, o sea, donde el demonio actúa. El demonio tiene 2 formas de actuar. Una que se llama simplemente su forma habitual, que es como trabaja con todos, absolutamente con todos, ordinaria, ¿verdad? La forma ordinaria. Y la extraordinaria, que ahí necesita condiciones particulares para que se den, y necesita un permiso especial de Dios para poderlo hacer, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones para poder tener una opresión demoníaca se necesitan? Bueno, no una opresión demoníaca puede ser un ataque ordinario, o sea, una posesión, o sea, cuando el demonio
entra en el ámbito no solamente material de la persona, sino que además entra en él y toma posesión y controla su vida. No la controla solamente a través del pensamiento, como trata de hacerlo siempre, sino que tiene la facultad de operar en su voluntad. Es decir, él controla sus movimientos de sus manos, de sus pies, puede hacer cosas extraordinarias como pueden hacerla los seres espirituales. ¿Qué se necesita para que haya una posesión? Pues son variados los aspectos. Uno de ellos generalmente es poco o nada de contacto con Dios, de ninguna forma, ¿verdad? Generalmente también puede ser incluso hasta un rechazo de Dios. Otro puede ser el participar directamente en actos espiritistas, en donde se invoca directamente al demonio. El estilo la ayahuasca, sí. Pues a lo mejor jugar con la ouija y esas cosas. Eso no es, puede ser, eso generalmente llamamos a los temas de los, se llaman juegos adivinatorios, ¿verdad? Donde quien contesta, pues es el demonio, ¿verdad? Entonces, no siempre son reales, ¿verdad? Hay en todo esto, igual que con los brujos, la gente de las cartas, mucha gente vive de esto, o sea, es un modus vivendi, pero obviamente va generando lo que se llama una contaminación, mayor o menor, es decir, le vamos dando oportunidad al demonio de entrar a áreas más profundas de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia. Y eso obviamente en un momento dado, dentro de sus formas ordinarias, el demonio, una de ellas es la opresión. O sea, me siento oprimido, no sé exactamente qué es lo que tú entiendas por una opresión, ¿verdad? Pero decir, una persona puede empezar a sentir un encadenamiento, ¿verdad? A un pensamiento, ¿verdad? Es decir, empieza lo que llamamos una obsesión. Empieza a obsesionarte un pensamiento maligno, ¿verdad? Que puede ser de matar, de destruir, de robar, de fornicar, de lo que sea, ¿verdad? O sea, va a excitar lo más que pueda esa pasión dentro de ti hasta ir generando una verdadera obsesión, ¿okay? Que las obsesiones también se pueden tratar. Hay obsesiones que no forzosamente vienen directamente del demonio, sino que pueden venir por otras circunstancias también de tipo psicológico o psiquiátrico. Es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo poder diferenciar entre un trastorno, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia, con una posesión satánica o una opresión satánica? Ahí necesitamos ya directamente de ver otros aspectos. Por ejemplo, uno de los aspectos más característicos, hay varios, pero de los más característicos se le llama la aversión a lo sacro. Es decir, no puede estar en un lugar en donde hay una presencia o un objeto sagrado, ¿sí? No puede entrar a una iglesia, mucho menos comulgar, no puede rezar, no puede pronunciar palabras sagradas, no puede estar en la presencia de por ejemplo, inmediatamente cuando me llevan una persona que está mal, en cuanto entra se siente mal, aunque no esté en la iglesia, ¿verdad? En algunas ocasiones ha habido gente que en ese momento entra en trance, ¿verdad? O sea, el demonio se manifiesta, ¿verdad? O sea, hay una aversión a lo sacro. Otra es dentro ya cuando se está desarrollando, cuando hay una manifestación, en ese momento que la persona, por ejemplo, tenga conocimiento de cosas que nadie puede saber de manera ordinaria, ¿sí? O sea, que pueda conocer situaciones de conciencia de otras personas, que sepa conocimientos de lugares en donde nunca ha estado o que ocurrieron hace muchísimos años, o que hable lenguas que no conoce, ¿verdad? Que pueda hablar, por ejemplo, sánscrito perfectamente y escribirlo sin conocerlo, o a lo mejor sin ir tan lejos, que hable francés o que hable ruso sin nunca haberlo estudiado, ¿verdad? Y lo habla perfectamente, ¿no? Otro de los signos característicos es una fuerza extraordinaria. En una ocasión nos tocó una chiquilla, ¿verdad? O sea, tú estás robusta a comparación con ella, ¿verdad? Uh-huh.
Y esta niña tenía una fuerza que entre 4 personas bien fuertes que me ayudan, no la podían sujetar de la fuerza que tenía, ¿no? Entonces son ya elementos que ahora son extraordinarios. O sea, no hay forma de explicar que una persona tenga conocimiento de cosas que no sabe, de que tenga aversión a lo sacro, de que hable una lengua completamente desconocida para ella, o escriba, a lo mejor no la habla, pero le escribe perfectamente, o que pueda en un momento dado tener una fuerza que supera sus capacidades humanas, ¿no? Entonces, esos ya son características que nos dicen quién está operando en esta persona es el demonio. Y por ejemplo, si una persona tiene a lo mejor una manifestación extraordinaria, pero él no se da cuenta que lo tiene, o tiene que darse cuenta para saber que lo tiene. Sí, tiene que... O sea, él sí se da cuenta que algo está pasando mal, o puede pasarle desapercibido en su vida. No. El demonio, sobre todo ya en esto que estás tocando, o sea, en el tema de la posesión, el demonio entra en posesión de una persona, pues con un objeto, ¿verdad? Y además es tan malo que no desaprovecha la oportunidad de dañar a la persona. Entonces la persona empieza a manifestar ciertos elementos, como por ejemplo la aversión a lo sacro, ¿verdad? O sea, va a llegar hacia una iglesia y se cruza al otro lado, ¿verdad? Y si pasa por ahí empieza a vomitar y no sabe por qué está vomitando, ¿verdad? Entonces empieza a tener cosas extrañas. Muchas veces es llevado por familiares, ¿verdad? Porque empieza a tener conductas extrañas, ver cosas extrañas, empieza a tener no solamente sueños, que eso puede ser una situación ordinaria, pero empieza, por ejemplo, a cantar un idioma. Oye, ¿cómo aprendiste eso? No, pues me salió, ¿verdad? Y hay otras en donde ya, por ejemplo, aparece con heridas o aparece con enfermedades extrañas que no se curan, porque pues parecería que tiene, decir, no sé, no puede respirar, y le hacen todos los estudios habidos y por haber, y pues no tiene nada en sus pulmones, ni tiene nada, o sea, está bien, entonces no saben por qué no puede respirar. Como si fuera, ¿no?, arte de un maleficio. Sí, o sea, puede ser, o sea, ¿cómo entra? La persona puede entrar a través de un maleficio, ¿verdad? En el maleficio no forzosamente se da una posesión, sino ya se da una acción extraordinaria del demonio, pero externa a la persona. El demonio no está en la persona, pero penetró su área física. Y entonces lo puede tocar, entonces lo puede lastimar, entonces puede causar otra serie de maldades en él o fuera de él, pero no está dentro, no tiene control de su voluntad. Nada más lo lastima si quiere. ¿No? Es como decir que lo divino, tanto ángeles como demonios, están en otro plano, pero entran en el plano terrenal humano. Eso es capaz de exactamente sentirse. Así lo estás describiendo. Okay. En este preciso momento, el demonio está aquí con nosotros. Y también Dios, y también los ángeles. Pero están en otro plano o en otra dimensión, y nosotros estamos en la dimensión de lo material, pero ellos no tienen ubicuidad, o sea, no tienen un lugar, no existe como lugar, existe como estado. Entonces ellos no tienen, ninguno de los dos tienen permiso de parte de Dios de penetrar, por decirlo así, de penetrar nuestro medio material. Yo como se los trato de explicar, o sea, tú imagínate que cada uno de nosotros, aunque no es así, pero de alguna forma explicarlo, o sea, que cada uno de nosotros estuviera rodeado de una cápsula de cristal, ¿no? ¿Sí? Todo lo que está dentro de aquí está tu casa, aquí están tus hermanos, aquí está todo lo material, ¿no? No es así porque pues todo el mundo estaría así, no es así, pero para tratar de entenderlo sería así. Aquí adentro está solamente lo material, y aquí afuera está todo lo espiritual, ¿sí? No puede entrar. Para entrar necesita 2 cosas. 1, que se rompa la estructura y penetrar, o bien a través de lo que se llama un transfer, ¿verdad?
Ahí es en donde entra el maleficio o donde entran los objetos bendecidos. Los bien llamados amarres entran como maleficio. No. El amarre es una invocación que hace el mago para lograr que dos personas se unan, ¿sí? Para ello va a invocar al demonio. ¿Okay? Ahora, para que este amarre funcione mejor, lo ideal es utilizar elementos físicos de las personas, ¿verdad? Entonces, le voy a decir, me traes por favor un poco de cabello de Nancy, ¿verdad? O algo íntimo de ella, ¿verdad? Y tú también me traes un poco de pelo tuyo o algo íntimo. Y entonces lo amarran, ¿verdad? Y hace una invocación satánica sobre eso. En el medio, ahora espiritual, eso se convierte, como él está en una conexión con el demonio, los de veras, ¿verdad? Está en conexión, ese se le llama que es un objeto maleficado. En vez de bendecido, tú vas a que te bendigan tu coche, que te bendigan tu medalla, lo que sea, y se bendice. Bueno, esto se maldice. Es un objeto maleficado. Ese objeto maleficado es el transfer. Lo mejor es acercar lo más que puede el transfer a la persona que quiero, pues, que el transfer realice su poder. Entonces, el demonio que está aquí afuera, entonces ahora usa el transfer. No puede entrar él, pero usa el transfer para comunicarse y comunicar su poder maléfico a la persona. ¿Ok? Y entonces, en la medida en que está más cerca el transfer, funciona mejor. No siempre el transfer tiene que estar con él, pero ordinariamente los maleficios funcionan cuando el transfer se le acerca a la persona. Cuando el transfer se acerca demasiado, como por ejemplo cuando te lo comes, o sea que se malefica. Como el toloache, por así decirlo. Como el toloache, ¿verdad? O como un chocolate, ¿verdad? O sea, el chocolate se malefica, se hacen varios procesos para maleficarlo y te lo dan a comer. Entonces imagínate que el transfer ahora está dentro de ti. Entonces ahora, generalmente, cuando es así, normalmente se termina en una posesión, ¿no? ¿Y cuando no? Cuando es por fuera, pues no, pero cuando siempre, por ley general, termina en una posesión. No, ahí va a depender, nuevamente regresamos al tema de la gracia. O sea, lo que protege esa coraza, ¿verdad? Es la gracia. Entonces, por eso decía, me preguntabas, ¿cuáles son los elementos para que esto se dé? Uno de ellos es tener poca o nada. Es decir, con un golpecito, pum, se fractura y el demonio empieza a infiltrar más basura por ahí, ¿no? En la medida en que nuestro estado de gracia es pleno, pues, si es un brujo muy potente, si es un maleficio muy potente, pues te manda una, ¿cómo se llama? Una pulmonía y te da tos, ¿no? O sea, yo, pues que esto es uno de mis ministerios. No estoy al 100% en esto, pero es uno de mis ministerios que ejerzo aquí en la diócesis. Pues imagínate que muchas veces el brujo sabe cuando yo estoy exorcizando a alguien y está tratando de impedirlo, ¿verdad? Desde su lugar, él está tratando de impedirlo. Entonces, los brujos me odian. Entonces, de repente me pasan cosas que digo, pues sí, es normal, ¿verdad? O sea, ¿cómo qué? De repente, así, algún tipo como de enfermedad que tú dices, yo, o sea, pues de qué o qué, pero se quita solito, ¿verdad? O cosas que cambian de lugar, pues yo lo dejé aquí esto, ¿por qué apareció ahora en este otro lado? ¿verdad? O sea, el demonio trata, pues, de vengarse, ¿verdad? O sea, yo les digo a los que entran al ministerio, tú no puedes pensar que te vas a meter las patadas con Sansón y que vas a salir ileso, ¿verdad? Entonces algún arañito te va a costar, pero es una guerra que haces, que sostienes por el bien de este pobre hermano o esta hermana que pues se la está llevando la vida, ¿verdad? ¿En algún punto de su carrera se ha cuestionado si realmente es lo que quiere hacer por temor o más que nada tanta exposición a lo mejor estas situaciones que pues, le pueden llegar a afectar pues como ser humano? ¿Que si le he tenido miedo a eso o algo así? No. Nada. No, o sea, yo realmente
confirmo lo que dice el Padre Amor. En una ocasión también le preguntaron lo mismo, esto también en una entrevista. Oiga, ¿y no le tiene miedo al demonio? Y él dijo, carísimo, el demonio a mí teme a mí. O sea, el demonio nos teme. ¿Pero por qué le voy a temer? O sea, Dios es N 1000 veces más poderoso que él. O sea, él está vencido. O sea, está fuera, está ya out. O sea, ¿por qué le voy a tener miedo? Sí me cansa, hacer un exorcismo es pesado, sobre todo a veces que tenía 2, ahorita estoy tratando de tener ya nomás 1 nada más cuando se hacen los exorcismos. Me ha ayudado mucho el desarrollar un centro de escucha en donde la gente empezamos un proceso de revisión, porque hoy por todas las películas estas que hay, de que si empezando desde El Exorcista 1, 2, 3, 4, 5, 25, no sé qué, y ha proliferado mucho en el cine todo este tema del demonio, ¿no? Entonces, esto ha generado pues a mí se me hace como una especie de psicosis, y entonces me duele la cabeza. No, te hicieron algo, O sea, seguro que yo mejor iría, y obviamente, como se desconoce el tema, pues van a ir a buscar un brujo. Es que tengo una señora que no, hombre, te lo va a quitar. ¿Va? Y el demonio no quita nada, ¿va? Entonces, en vez de ir, vamos a la iglesia, pero luego, ¿qué pasa? El padre no conoce esto porque no ha sido instruido, y entonces puede pensar, pues, que estás chiflada, ¿verdad? O sea, que no creen en esto. Uh-huh. Entonces, no te hace caso. El caso más difícil de exorcismo que he tenido en mi vida, que duraron como 2 años y medio haciéndoles exorcismos continuamente. ¿Cada cuándo? Cada 15 días. Fue una persona que desde como los 20 años empezó con este problema, ¿verdad? Ella se consagra al demonio a los 15 años y empieza a manifestarse el demonio alrededor de los 20, 25 años. Y va a ver a diferentes sacerdotes y pues la batean, ¿verdad? O sea, no encuentra quien le ayude a salir de la problemática. Esta señora es una de las que te digo que apenas entró en mi oficina y entró prácticamente en trance, ¿no? Pasaron muchos años en donde el demonio se va consolidando su fuerza dentro de la persona. Porque pasaron muchos años y fue a visitar a N 1000 brujos, ¿no? Porque una vez que pues, la iglesia no te hace caso, pues voy a ir a visitar un brujo. Ve otra alternativa. Y esa alternativa, en vez de ser mejor, es peor. Lo único que va a hacer es darle al demonio mucho más fuerza dentro de ti, y luego, obviamente, ¿qué pasó? Pues batallamos muchísimo para poder exorcizar, ¿no? Entonces, tenemos toda esta problemática, es la que ahora tratamos de ir aislando en el centro de escucha. A ver, ¿qué es lo que le pasa, señora o señor? No, pues fíjese que esto que me pasa, esto y lo otro, y desde cuándo y por qué. Y se hace un expediente. Entonces vamos llevando un expediente, cuándo le pasó, por qué le pasó, qué más le sucede, cuándo le sucede, por qué le sucede. Ha ido a situaciones de brujería, tiene gente que la odia, en fin, una serie, hay todo un cuestionario que vamos tratando de integrar para decir, bueno, hasta este punto lo que vemos más bien parecería, sí la está molestando el demonio, pero la está molestando porque está bien lejos de Dios. O sea, ciertamente esto que nos platica sí son de las cosas que hace el demonio, ¿no? Pero se las está haciendo porque ¿va a misa? No. ¿Se confiesa? No. ¿Comulga? No. ¿Está casado por la iglesia? No. O sea, usted haga de cuenta que tiene su puerta abierta, ¿va? Pasa el demonio y se mete, ¿verdad? Y le rompe 3, 4 cristales. ¿Está adentro? No, pero ya le rompió 3, 4 cristales. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Entonces ayudamos con el centro, ya tenemos toda una estructura para irle ayudando a recuperar su vida espiritual y una serie de prácticas. Muy bien, va a hacer esto y esto y esto y esto, va a comprar un cirio, va a rezarlo así, 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 tiene que confesar, pero es que fíjese que no estoy casado por la iglesia o casada por la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que le impide? Bueno, entonces, me los mandan a mí para ver cómo los podemos ayudar. Yo los mando a su parroquia, hablo con el párroco, oye, fíjate que estoy tratando esto, estamos tratando con esta persona, vamos a ayudarle, vamos a ver cómo podemos ir ayudándole a resolver su problema ya espiritual.
La gran mayoría se corrige solamente con eso. O sea, yo creo que un 60%, bueno, de los que van, más o menos más del 50% tienen problemas psicológicos. Son heridas. De hecho, voy a empezar ya ahora una serie de talleres, se van a dar cada mes, talleres de sanidad espiritual, porque vienen de heridas que recibimos por nuestros papás, nuestros hermanos, el colegio y otras experiencias que podamos haber tenido, que lastimaron el alma. ¿Sí? Entonces, mientras que el psicólogo, que no está mal, ¿verdad?, trabaja en el área solamente humana, ¿verdad?, a través de, pues, por lo que estudia el psicólogo, aquí lo vamos a hacer a través de la oración, o sea, pedirle a Dios que sane esas heridas para que la persona se restablezca y pueda tener una vida sana. Obviamente, en todo esto entra todo el proceso de conversión. Entonces, a uno los llevamos a conversión. No están muy heridos, ¿verdad?, traen otro tipo de problemática, pero ciertamente puede ser ya un ataque del demonio por su lejanía de Dios. Otros realmente no tienen un problema de un ataque extraordinario o ordinario. O sea, bueno, siempre está atrás el canijo coludo, ¿eh? Pero lo que necesitan es ayudar a sanarles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar eso. Hay otra gente que ya se metió en problemas, o sea, que ya está contaminado, gente que trató de separar a la hija, ¿verdad?, que andaba con un novio que no le gustaba y le hizo un maleficio, total no jaló, pero como quiera, como ya le fue a tocar al demonio, pues el demonio a lo mejor ya se le acercó y lo está molestando, ¿no? O ha estado jugando a la ouija, o fue a ver si iba a sacar la lotería y fue a ver a un cartomante, uno de las cartas. Entonces, bueno, eso les llamamos, están contaminados, ¿no? Entonces, bueno, esas personas van a pasar ahora a un proceso, se llama de liberación ordinaria o simple. Entonces, los mismos laicos del centro la citan bajo diferentes ocasiones para que se hagan estas oraciones. Y hay poquitos, muy poquitos, ¿verdad? O sea, menos del 1% de todos los que vemos, porque vemos a veces más de 30 casos a la semana. Eso, si lo multiplicas por 5, pues son 1.500 casos. Bueno, de 1.500 casos, ¿cuántos salen? 2 verdaderas posesiones. Los demás son arreglables sin gran problema. No tienen un problema grave con el demonio, porque es muy grave cuando estás ya en una situación extraordinaria. Hay gente que está no poseída, pero que está bajo el influjo de un maleficio, ¿verdad? Porque la novia, la otra quiere vengarse de él y entonces le provoca ciertos daños, sean morales, espirituales, emocionales, de todo tipo. Entonces, bueno, cuando no encontramos una explicación clara, es muy posible que sea el demonio. Normalmente lo tratamos primero porque como no es exorcismo, se trata con lo que se llama la liberación simple. La liberación simple puede hacerla cualquier sacerdote y la puede hacer también cualquier laico bajo la supervisión de un sacerdote cuando es una situación sencilla. Si la situación se deduce que más bien ya parece que viene o sea, que su manifestación en el momento de la oración no es tan simple, tiene que ser un sacerdote, y si no, ya de ahí pasarla al exorcista para que se haga un exorcismo, que aunque no está el demonio fuera, ya está tan dentro de su área que hay que sacarlo ahora sí completamente del área, y eso lo tiene que ser ya un exorcista. Hay mucha confusión en este tema en torno a quién puede y quién no puede hacer un exorcismo, porque ahorita con lo que mencionaba de Hollywood, pues parece ser como si cualquiera que agarre un crucifijo puede expulsar demonios. ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia de por qué un laico no podría exorcizar y el único que tiene ese poder pues es el sacerdote exorcista pues designado por el obispo? Uh-huh. Ciertamente, bíblicamente, cualquier cristiano lo podría hacer, tendría la facultad de hacerlo. Sin embargo,
a lo largo de la historia de la iglesia se fue dando cuenta de que el poder, o sea, el auténtico poder, solamente lo tienen los obispos, es decir, los apóstoles. Ellos son los que tienen la sucesión y son a los que de manera particular les encomendó esto. Dice claramente en Marcos 3, en el verso 14, que los llamó para que estuvieran con él y después enviarlos a predicar y a expulsar a los demonios. Entonces, realmente estamos hablando del cuerpo que es no todos los discípulos, sino lo que son los apóstoles, que ya en nuestra época serían nuestros obispos. ¿Ok? Son los que tienen el poder completo para hacerlo. ¿Ok? Decíamos ahorita, un laico puede hacer una liberación, sí, no un exorcismo. La diferencia entre uno y otro, como ahorita más o menos trataba de proponértelo, la raya no está muy clara. O sea, si las manifestaciones son graves, hay que enviarlo con el exorcista, es decir, necesita un poder que tú no tienes. ¿Sí? Hay que pasarlo al exorcista. Ahora, ¿un laico podría realizar un exorcismo? Sí, si tiene suficiente santidad. El demonio no lo va a resistir y va a huir, ¿no? Entonces, el sacerdote, que por derecho canónico es llamado por el obispo, una de las características es que lleve una vida, pues digamos, de cierta santidad, ¿verdad? O sea, que viva en estado de gracia y todo este tipo de temas, ¿no? Pero aunque no viva, o sea, puede haber un laico que tiene muy santo, ¿verdad? Y a lo mejor tiene más poder de exorcizar que un exorcista. El exorcista lo hace con el poder de la iglesia. O sea, ahora, como el obispo es el que tiene el poder completo, se lo da a un sacerdote. O sea, él tiene el poder y me hace a mí sacerdote. Me comparte su espíritu sacerdotal a través de la ordenación. ¿Okay? Okay. Igual aquí, Padre, te comparto a ti el poder de exorcizar. Entonces ahora yo uso todo el poder de la iglesia para poderle decir de manera categórica, ¿sí? Yo te lo mando. ¿Sí? El exorcista es el único que puede hacer la oración de tipo imperativa. Es decir, yo te mando, demonio, que te salgas de ahí. Porque yo tengo el poder de hacerlo en el nombre de Jesús. Porque me lo pasó el obispo. Un laico tiene que decir, Jesús, te pido una oración de intercesión, se llama deprecativa, que expulses, tú expulses. No yo no tengo el poder para hacerlo. No se me ha concedido ese poder. El sacerdote sí, el sacerdote exorcista usa la oración imperativa. Yo te ordeno, en el nombre de Jesús, que salgas de esta persona. ¿Cuál es el proceso de antes, durante y después cuando tiene usted un exorcismo? Ahorita antes de entrar al aire comentaba que eran cada los lunes, si mal no recuerdo. ¿Cómo es ese día para usted? ¿Qué es lo que se vive dentro del día? Es un día ordinario. Haz de cuenta que ahorita viene contigo y en la tarde tengo un exorcismo. O sea, por eso te comentaba, ¿no? De este documental que se está haciendo sobre el tema del exorcismo y que van a venir a grabarme en un día normal de mi vida, ¿verdad? O sea, como que generalmente en el cristianismo católico se identifica el tema cristiano o el tema espiritual con lugares, con eventos, ¿verdad? Soy cristiano el domingo cuando voy a misa, pero fuera de ahí mi vida es otra cosa, ¿verdad? Mis negocios, mi relación con mi esposa, con mi novia, con mis hijos, ese es otro rollo, ¿eh? Pero el domingo no me lo pierdo. Es más, comulgo y me confieso y comulgo. Pero pues la gente no vive en gracia, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que estar confiesa. ¿Por qué? Pues porque no se ha decidido realmente vivir en gracia. O sea, el exorcista o todo mundo tendríamos que vivir así. Ahora, he hablado con el obispo y en muchas partes funciona así. Generalmente el ministerio
es tan fuerte, ¿verdad?, que requeriría que yo tuviera mucho más tiempo de oración. Yo trato de dedicar más o menos una hora y media diaria a mi oración, ¿verdad? Debería dedicarle más tiempo, ¿verdad? Debería dedicar más tiempo a una vida interior más profunda, o sea, a aumentar mi santidad. El exorcismo es un sacramental, no es un sacramento. Y el sacramental opera con mayor o menor grado dependiendo de la persona que lo da, de la persona que lo recibe. Tiene un poder que le da la iglesia, ¿sí?, pero va a operar con mayor fuerza dependiendo de quién lo da y quién lo recibe. Te pongo un ejemplo. Una bendición de una medalla, ¿sí? ¿Es lo mismo que yo te bendiga una medalla a que te la bendiga el Papa? Sí. No. Yo sí. No. ¿Por qué? Porque viene una parte, viene de quién está realizando la bendición. Aquí te lo está haciendo un sacerdote, aquí te lo está haciendo el vicario de Cristo. Es diferente, ¿ok? Entonces, la bendición en sí misma ya tiene un poder de protección. Si yo te la bendigo, va a tener un poder más que el que le da la iglesia. Pero comparado con el poder que le puede darle el Papa, nada que ver. Ahora bien, esa es una parte. Ahora, tú la recibes, pero pues la traes y te vale queso, ¿eh? Nunca vas a misa, no te confiesas nada, pero traes tu medallita, que me trajeron de Roma, me la bendijo el Papa. A lo mejor otra persona trae una medallita que no se la bendijo el Papa, se la bendijo el padre Pancho Pérez, ¿verdad?, que quizá de un pueblito. Nada más que esa persona vive en oración, comulga, se confiesa. Bueno, lo que Dios hace en esa persona para protegerla, para bendecirla, es mucho mayor que lo que hace en ti. Porque cooperan las dos partes. Sí. Ahora, si esa persona recibe una medallita del Papa y además vive en una vida de gracia, el poder es pleno. Recibe toda la acción de la iglesia, todo el poder de quien la bendijo y todo el poder que tiene por la gracia que ella está continuamente buscando. Wow, qué interesante. Muchos no conocerían pues este trasfondo del tema. Y muchas veces en Hollywood, como ahorita estábamos mencionando, pues tenemos cierta imagen ya en la cabeza, en el top of mind, de cómo es un exorcismo, de qué es lo que se ve. Pues a lo mejor imágenes que consideramos por nuestra ignorancia exageradas. Pero quiero que usted pues me diga si realmente se acerca a la realidad. Por ejemplo, no sé si tuvo la oportunidad de ver El Exorcista, la película, y las miles sagas que ha hecho esta película. Pero si sí es real como se muestra en los medios y como nosotros lo captamos. No. Yo les digo, si ustedes quieren ver algo que se acerca más a lo que es la posesión diabólica y cómo se realiza un exorcismo, que también tiene una parte hollywoodesca, ¿verdad? Pero hay una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, que está basada en un hecho real, ¿verdad?, que ocurrió en Alemania. Cambiaron algunos elementos del hecho real, como hacen en muchas de las películas, pero a mí me parece que si uno quiere conocer un poquito más sobre el tema del exorcismo, ahí pudiera ver eso, y van a ver que no tiene nada que ver con todo lo demás que se presenta, y que la acción del demonio no es como lo presentan en todo lo que es el Hollywood, que hoy la forma mediática. Y eso pues lo único que hace es, lo que yo pienso es que crea mucha curiosidad, y entonces te empiezas a meter en este tema. Y poco a poco pues el internet hoy abre vías increíbles, y el demonio es sumamente hábil para irte conduciendo, ¿no? Si yo les decía sobre el tema, siempre he sacado a la luz el tema de Harry Potter, ¿verdad? El tema de Harry Potter es una película que está orientada hacia niños y adolescentes, normalmente hipercuriosos,
y sobre todo pues fantasiosos y que les gustaría hacer lo que hace Harry Potter, ¿no es cierto? A ti te hubiera gustado tener una varita y volar y... Sí, pues sí. ¿no? Bueno. Parte de la fantasía de ser niño, pues te viste inmerso en esos temas a través de una imagen pues muy atractiva que te presenta Hollywood. En mi tiempo existía una película, bueno, existe, ¿no? Es de Disney, que se llama Aprendiz de Brujo, con Mickey Mouse, no sé si la hayas visto. Sí, claro. Ok, bueno. Nada más que en mi tiempo era una caricatura. Una caricatura y punto, ¿verdad? No había internet. Era una caricatura, es un ratoncito, que luego lo vas a ver, ahí lo ves de brujo y en otro lo ves lo de no sé qué, y era Mickey Mouse, ¿verdad? Muy bien. Harry Potter no es un ratoncito. Harry Potter es un niño, como tú. Y Harry Potter tiene poderes. Y lo que tú estás viendo no es un ratoncito con poderes. Tú estás viendo a una persona con poderes. Brujos. Maleficio. Internet te empieza a introducir en el ocultismo. A los niños, a los adolescentes. Sí, de una forma, pues, inocente de alguna manera vista. O sea, dice ¿qué tiene de malo la película? No, la película nada. Es una película, es una fantasía, es una saga. El problema es qué es lo que le está comunicando al niño. ¿Qué es lo que el niño ve ahora? Ya no es el ratoncito que está vestido ahí que con los cubos y se le vuelve un desastre y se está inundando ahí porque ya no sabe cómo detener el maleficio que hizo o la brujería que hizo. Finalmente termina siendo regañado. Hay hasta una moraleja. No obedeciste a tu maestro, etcétera, ¿no? Aquí no. Aquí estás viendo sí una saga, pero de un niño que tiene poderes, un niño como tú. A ti te gustaría hacer este tipo de cosas. ¿Cómo se llega a hacer eso? Yo no puedo ir a la escuela de Harry Potter, pero le puedo preguntar a internet muchas cosas. Uh-huh. Cosas que yo vi, que escuché dentro de la película. Claro. Entonces, todo eso es lo que va generando toda esta corriente que en un momento dado, pues hoy los chavos lo ven natural. Hay muchos símbolos satánicos que muchos de los jóvenes usan en sus camisetas o usan en sus, ¿cómo se llama? En sus dijes, tatuajes, en fin, todo esto va generando vínculos, va generando esta contaminación, esta posibilidad de que el demonio pueda tener mayor injerencia en la vida de una persona. Si bien muchos exartistas, exfamosos de Hollywood, pues han alzado la voz en torno a este tema, de cómo los utilizaron como medios para difundir el satanismo hacia las personas. Y así como un testimonio hay miles. ¿Y crees que eso también se viva en México a través de los medios de comunicación de alguna forma, del entretenimiento? Pues no como yo les comento generalmente, mira, al demonio no le interesa poseerte. Ni molestarte así, de esa forma, ¿no? Si le da chance a Dios, lo va a hacer, ¿verdad? Yo le digo que es más malo que listo, porque sabe que si finalmente te posee, pues vas a buscar ayuda, porque es terrible. Entonces te van a liberar y nunca más vas a acercarte a esas cosas, ¿verdad? Pero si tiene la oportunidad de molestarte, es muy malo y lo va a hacer. Pero si fuera listo, diría, no, mejor me lo sigo pastoreando, porque por aquí me lo voy a llevar al infierno. Es lo que quiere es destruir tu vida. El propósito del demonio es destruir tu vida, echarla a perder. Y por ejemplo, cuando se está llevando un exorcismo, yo conozco que hay mucha gente alrededor de usted haciendo, bueno, más que nada orando por la persona y reteniéndola si es que tiene cierta manifestación. ¿No es posible que el demonio entre y posea a alguna de las personas en el cuarto? No. El demonio, para poseer a una persona, necesita un permiso específico para una persona. O sea, el demonio no se contagia, no se transmite, o sea, no funciona así. ¿Y no ha intentado, pues, de alguna manera ofenderlo dentro de esta
de este proceso, que le intente hasta golpear o se acerque hasta usted? ¿Él a mí? Ajá. Ah, claro, sí. Me dice hasta de que me voy a morir. Usted habla con el demonio dentro del exorcismo a través de la voz de la persona, me imagino. Claro. ¿Y puede haber una persona que contenga uno o más demonios dentro? Sí. ¿Y cómo se da cuenta usted? Porque ellos lo revelan o porque da la apariencia de haber terminado ya el exorcismo, ¿verdad? Y finalmente vuelve a ser tu exorcismo y todavía encuentras que está el demonio. Y entonces le preguntas, pues no te habías ido. Dice, ya se fueron algunos, pero todavía estamos otros. Wow. Y yo siempre me he preguntado algo. Cuando una persona es exorcizada, ¿qué pasa después? ¿Cuál es el encaminamiento? Porque me imagino que ni físicamente termina siendo la misma como espiritualmente, obviamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? Pues generalmente sus vidas cambian, se vuelven, la mayoría pues vienen de vidas totalmente lejanas al Señor, toda su vida. De hecho, pues entre los exorcistas esta es la creencia, ¿no? O sea, que Dios permite esto para la conversión profunda de la persona y la conversión profunda de todo su medio. O sea, ante esta situación tú no puedes negar que Dios existe. Entonces se va a ir dando una conversión. En todo el proceso, antes y después, nosotros, o sea, el centro de escucha acompaña a la persona en su proceso espiritual, ¿verdad? Y estamos con cierta regularidad viendo, pues, cómo se sigue desarrollando. La mayoría se integran a grupos, funcionan en sus parroquias, educan ahora adecuadamente a sus hijos, en fin, o sea, su vida se transforma, hay una verdadera conversión en ellos. Leí en cierta parte que sus características óseas dentro de un exorcismo pues van cambiando, hacen cosas inhumanas. Después de que ocurra eso, físicamente se parece la persona. Son igualitas, o sea, la persona no cambia. Lo que ocurre ocurre de una manera misteriosa, o sea, no sabemos por qué pueden hacer las cosas que hacen, ¿verdad? Pero después de que termine el exorcismo no lo pueden volver a hacer. Todos son iguales, son las mismas personas, no cambia nada. Puedes ver que se forma toda su cara, termina el exorcismo y la persona sigue siendo exactamente la misma que viste antes. ¿Cuál ha sido el exorcismo que más le ha impactado en todo lo que lleva de su trayectoria y carrera? Ha habido muchos. Cada uno tiene sus particularidades. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene diferentes cosas que de repente pues lo asombran a uno, ¿verdad? O sea, siempre recuerda que estamos tratando con un misterio. Entonces, nunca lo terminamos de entender o de desarrollar. Wow, pues qué buena charla la que nos brindó el día de hoy. Muchísimas gracias por pues enseñarnos sobre este tema, porque muchas veces se considera tabú o simplemente estamos dentro del hoyo de la ignorancia y pues se agradece su presencia en este podcast. No, encantado. Y pues sobre todo decirle a la gente no busquen estas cosas, no crean que van a salir libres o ilesos si van a ver un brujo, un adivino, para que les haga un amarre, para conseguir cosas extraordinarias, buscar al demonio. El demonio nunca deja de cobrar, ¿no? El único que da las cosas gratuitamente es Dios. Si tú vas a pedirle algo al demonio, es posible que te lo dé, pero como yo les digo, te cobra 30, 60 y 90 años. Entonces, no busquen, no se interesen ni en horóscopos. Todo eso son tonterías, son cosas que los van a ir perturbando y los van a ir acercando a pues esto que he platicado ahorita con Nancy, ¿no? Que finalmente termina la gente muy mal. Entonces, aguas. Si existe, es un ser muy malo, es muy poderoso, pero si tú vives en gracia, ni te preocupes. No pasa nada.
No pasa, Nancy. No pasa, Nancy. Muchísimas gracias, Padre Ernesto, que le vaya increíble, le auguramos mucho éxito y que siga pues profetizando pues esta fe tan hermosa que hay que llegarle hasta los jóvenes, y qué bueno que este podcast pues ha sido medio de. Muchas gracias. Está bien, pues gracias, Nancy, gracias por invitarme y pues quedo a tus órdenes. ¿Nos podría dar la bendición últimamente nada más para despedirnos? Claro que sí, con todo gusto. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias. Y quédense aquí con más de Hits FM y todas las redes sociales, tanto de Hits como de Multimedios, para conocer más de todos estos capítulos de todos los jueves a las 8:30 de No Pasa, Nancy. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. Chao.